Hijos, hipoteca, trabajo, todo eso impacta a un cerebro primitivo que era yin-yang, todo o nada, es decir, a muerte o vida. El estrés no es lo que nos ocurre, ¿no? Sino cómo nuestro cerebro interpreta lo que nos ocurre. Cuando estás inflamado, cuando tu cuerpo está mal, has descansado mal, todo lo que has contado, ¿emites otro tipo de ondas diferentes a las que emites cuando estás bien? Efectivamente, ahí es donde yo voy. Antonio Valenzuela es máster en psiconeuroinmunología clínica, autor de Hijos de la Adversidad, Activa tus mitocondrias, y su libro más reciente, Estimula tu nervio vago. Y mecerte hacia adelante y hacia atrás. Te llamarías loco. ¿Por qué un loco o un niño con autismo hace eso? Porque la sabiduría innata de su cuerpo le está pidiendo a ese cerebro que se calme. Toda esa sabiduría innata se ha quedado enterrada en unas normas absurdas. La cadencia del tambor chamánico es pum, 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 pum. Te lleva a un plano mental superior, similar al que cuando tomas psilocibina, por ejemplo. Es una locura lo que pasa en el organismo, en el cerebro, en la vibración, en cómo te sientes, pero te hablo de 10 segundos después de darle al play, ¿eh? No se nos puede ir a este podcast sin hablar de esto, porque esto es súper, súper interesante. La cosa aquí es cómo manejar el estrés, qué herramientas puedo llevar a cabo en un mundo que externamente está cada vez elevando más su estrés. En cambio, no tiene tanto que ver con lo que hay fuera, sino mucho más con lo que hay dentro de uno mismo. Al final, el otro día igual, he mencionado a Trump. Trump decía que un gran emprendedor o un gran empresario se mide por su capacidad de tolerar el estrés. Y esto no tiene tanto que ver con lo de fuera, sino más bien con cómo estás tú por dentro, con cómo vibras en un entorno completamente distópico. Mira, ahí hay tres cosas que te tengo que decir al respecto. La primera, que justo todo lo que tú has dicho ahora es el motivo por el cual Estimula tu nervio vago sea un libro de 400 páginas y no de 250. No, tiene 396, creo, porque esa es la coña que le dije a la editorial, que le prometí que no sería igual de... No, sí tiene 400 y Activa tu mitocondria es 404, porque le prometí a la editorial que no sería tan largo como Activa tu mitocondria y lo he cumplido. 4 páginas, pero lo he cumplido. Y la historia era la siguiente. Cuando yo concebí Estimula tu nervio vago, pensé en un libro de unas 250 páginas que me reconciliara muy mucho con mi profesión que he llevado la mayor parte de los años y que la sigo llevando, la fisioterapia, y que desde el cuerpo pudiésemos sanar la mente y bajar de revolución a nuestro organismo, ¿no? Y cuando empecé a escribirlo y lo tenía ya prácticamente entero, me entró un síndrome del impostor bastante importante, pero bien fundado, en el sentido en el que yo pensaba y decía, de nada sirve llevar a nuestro cuerpo a la calma si no nos descentramos. Es decir, si tú no te descentras, no tienes necesidad de volverte a centrar, ¿no? Y eso es algo que es súper importante, ¿no? Y tú lo has dicho perfectamente. Es decir, nosotros somos presos de nuestro pasado, es decir, somos hijos de la adversidad. Ya lo decía E.O. Wilson, ¿no? El famoso biólogo, que tenemos emociones del Paleolítico, instituciones medievales, y vivimos en un mundo del futuro. Yo ahí añadiría que tenemos comida industrial, ¿no? Y eso ya hace todo el cóctel. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es lo que hemos dicho antes, que esto es un juego, que sí, que tenemos nuestras responsabilidades, que tenemos todo, ¿no? Hijos, hipoteca, trabajo, todo eso, pero que eso impacta en nuestra mente a un cerebro primitivo que era yin-yang, todo o nada, es decir, a muerte o vida. Entonces, tenemos que saber que los estresores de hoy día para nuestro cerebro siguen siendo estresores vitales, es decir, que nuestra vida se nos va en ello, pero rara vez hay algo en lo cual nuestra vida dependa de ello, porque tenemos la inmensa suerte de vivir en el mundo en el que vivimos, que por muy mal que pensamos que esté, tenemos la suerte de que si coges una infección, puedes tener un antibiótico que te va a salvar la vida, que incluso en el peor de los casos, extendiendo la mano en la calle, te van a poner a lo largo del día el mínimo dinero para poderte comprar una barra de pan. Es decir, no vas a morir, o es muy difícil que mueras por la mayor parte de los estresores que ocurran en tu vida. Pero, sin embargo, nuestro cuerpo reacciona ante esos estresores como si no se nos fuera la vida en ello. Entonces, de nada sirve
querer ponerte a calmarte porque estás en un atasco, porque lo ideal sería decir, joder, es que simplemente es un atasco, es una cadena de coches uno delante de otro, parados en una carretera, que esto no me va a matar. Lo único que va a hacer es que pueda llegar 5 minutos más tarde a un sitio. Y eso tampoco me va a matar. Y en el peor de los casos, que me despidieran por eso, tampoco me mataría. Entonces, ¿Qué diferencia hay entre divagar y rumiar? sí. Porque yo me imagino estando en el coche y lo que yo sentiría si estuviera rumiando sería estrés. En Claro. cambio, si estuviera divagando sería relajación. Estoy fuera de mi cuerpo, Claro. casi una meditación, ¿no? Claro, Pero lo que tú acabas de Sí. explicar es una diferencia, Sí, ¿no? claro, Entre una cosa y otra. Efectivamente, todo es el mindset, ¿no? Todo el estrés no es lo que nos ocurre, ¿no? Sino cómo nuestro cerebro interpreta lo que nos ocurre. Entonces, cuando nosotros estamos, tú lo has dicho muy bien, cuando tú estás en un atasco, tienes varias opciones, ¿no? La primera es criticar, cabrearte, decir que con tus impuestos tendría que haber una carretera más amplia, que el de delante que hay que ver que qué capullo porque no ha pasado por el semáforo y está tal, protestar, pensar, tal cual, cuando a lo mejor lo primero que tendrías que hacer en ese momento, si tienes que culpar a alguien, es a ti, porque vives en el mismo sitio durante todo el tiempo y sabes que los lunes a primera hora hay ese atasco, entonces quizás tendrías que culparte a ti de no haberte levantado 15 o 20 minutos antes, ¿no? Eso sería lo primero. Pero lo segundo, una vez que estás ahí ya, y ya no puedes hacer nada, no puedes cambiarlo, es decir, estás en ese atasco, tienes dos opciones. La primera es seguir maldiciendo y cabreándote y todo, o aprovechar ese tiempo. Y esto te lo dice alguien que, si mi mujer seguro que se verá la entrevista, se reirá y dirá, ahí tengo yo que ver contigo. Porque es cierto, porque yo durante mucho tiempo, Víctor, he sido esa persona que cabreaba, maldecía, pensaba que tal, y es que voy a llegar 5 minutos tarde a la clínica, madre mía, y el primer paciente se va a encontrar la clínica cerrada. Para mí eso era que me tuviesen que esperar, fallarle a alguien, era como decir lo peor. Y ahora digo, bueno, es que no, primero no le estoy fallando, pues son cosas que pasan, y segundo, tampoco pasa nada si me espera 5 minutos, es decir, no pasa nada, le pediré perdón, le diré que tal, ha sido tal, y lo que te quiero decir es que ahora, cuando estoy ahí, en ese momento, pienso, digo, la vida me ha regalado 5 minutos, voy a hacer que merezcan la pena, es decir, y puedo o hablar, o no, escuchar la música que te gusta, pensar, ordenar tu cabeza, siempre sale algo interesante cuando ordenas tu cabeza. Entonces, Lo que pasa es que es complicado, sí. sobre todo en la comunicación, digamos, no tan evidente que existe entre nosotros y el entorno, de lo que tú hablas precisamente en tu libro, de esa transmisión de ondas electromagnéticas que producimos tanto en las ondas del cerebro como a través de nuestro propio nervio vago, esa comunicación con lo externo que hay a través de ondas. Y digo que es difícil, si al menos no conoces que esto existe, es difícil construir una buena comunicación con el entorno y el escenario en el que te estás moviendo en cada momento. No solo difícil, sino que comprendo que pueda ser hasta normal la respuesta de tu organismo de crítica, de odio, de ira, en un entorno que precisamente es ruidoso, es estresante, te está amenazando la vida a nivel ondas electromagnéticas, claxons, frenazos, todo esto, tu cerebro lo absorbe, hace una interpretación y construye una respuesta electromagnética también. Quizás esa sea la comunicación que nuestro organismo entiende que es la más apropiada para ese escenario, ¿no? Y puede ser que comportarse como tú estás diciendo en un atasco no tenga mucho sentido para ese escenario, al menos desde el punto de vista biológico, ¿eh? Desde el punto de vista racional sí tendrá todo el sentido del mundo y vemos que tiene beneficios. Vale. A nivel biológico, y ahora tengo que entrar... He sacado aquí el melón de las ondas electromagnéticas. Me gustaría entrar un poquito más por ahí porque me parece muy interesante y también de las ondas cerebrales. Ahí voy a entrar ahora, pero antes tengo que decir varias cosas importantes. La primera de ellas es que, como tú bien has dicho, ¿no? Todo nace de la interpretación que haga nuestro cerebro. Pero no es tan fácil porque al final el cerebro es materia, ¿no? Entonces, si no
estamos sanos de base, podemos tener ese problema en el cual tú puedes intentar tomarte la vida como, ¿no?, de esa forma tan epicúrea como yo estaba diciendo, pero te es imposible. Te es imposible porque tu cerebro es incapaz, porque no está sano. Es decir, te lo explico muy fácilmente, ¿no? Y eso sería lo primero que tenemos que ver, ¿no?, si queremos tener un nervio vago, tener una respuesta al estrés óptima, es decir, ser más resilientes hacia ese estrés. Es decir, si nosotros no hemos dormido o hemos dormido con un sueño de mala calidad, nos hemos alimentado a base de ultraprocesados, no hacemos ejercicio físico, no estamos en contacto en la medida que podemos con la naturaleza. Es decir, si nosotros no podemos llevar una vida saludable y metemos a un cuerpo y a un cerebro enfermos en un coche, ¿no?, ese atasco, tu cuerpo va a reaccionar como puede ante lo que puede. ¿Por qué? Porque de base ya viene alterado, porque nosotros sabemos, ¿no?, que la respuesta al estrés de nuestro cuerpo, si tienes, por ejemplo, un nivel desbalanceado de glucosa o de grasa en sangre, es decir, los triglicéridos y la glucosa elevada en sangre disparan la respuesta al estrés de tu organismo. Una noche de mal dormir dispara la respuesta al estrés de tu cuerpo. Sedentarismo crónico dispara la respuesta al estrés de tu cuerpo. Entonces, claro, eso es lo primero. Es decir, no te puedes tomar la vida con filosofía desde la no salud, es mucho más difícil, ¿no? Eso lo primero. Lo segundo, que a nivel biológico nuestro cuerpo solo entiende el estrés como lucha o huida. Es decir, entonces, por supuesto que biológicamente nuestro organismo, si ya te has estresado, la respuesta que debería de dar, ¿no?, sería la de correr, pelear o huir. Es decir, claro, ¿qué pasa? Que como en ese momento no peleas o huyes, pues lo sueltas como ira, ¿no? Pero al final la ira debe de ser una emoción que te mueve a pelear, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizá a lo mejor lo más interesante sería, si no eres capaz de hacer ese mindset en ese momento, bajarte del coche y hacer una sentadilla o hacer unas flexiones. Eso sería lo fenomenal. ¿Por qué? Porque ante ese estímulo tu cuerpo te pide luchar o huir, es decir, moverte con intensidad, pues moverte o sacar tu clutch belt y ponerte allí con tu clutch belt. Eso sería palos con el del coche al lado, ¿verdad? Si lo haces eso ya sería genial, ¿no? Entonces, estás dando coherencia entre lo que pide tu cuerpo y lo que tú le das, ¿no? Eso sería lo fenomenal. Y por supuesto, tú lo has dicho de una forma perfecta con el tema de la vibración. Es decir, cuando nosotros hablamos de vibración a nivel cerebral... O sea, tú perdón, Antonio, sí. Cuando estás inflamado, cuando tu cuerpo está mal, has descansado mal, todo lo que has contado, ¿emites otro tipo de ondas diferentes a las que emites cuando estás bien? Efectivamente, ahí es donde yo voy. Eso justo es lo que yo te iba a decir ahora. Cuando nosotros hablamos de vibración cerebral, ¿no?, puede sonarnos algo naif, ¿no?, algo New Age, pero no es así, te quiero decir algo. Si nuestro cerebro se comunica por un pulso electromagnético eléctrico de una neurona a otra. Entonces, esos pulsos eléctricos tienen una frecuencia y esa frecuencia genera un ritmo de impulsos, ¿no? Entonces, esos ritmos de impulsos hay varios, ¿no? Tenemos ritmos más lentos, como serían, por ejemplo, el ritmo delta, que no me salía ahora, que es, por ejemplo, el ritmo de frecuencia más lento que hay en el cual vibra nuestro cerebro o se comunican las neuronas de nuestro cerebro, para que la gente lo entienda, ¿no? Cuando decimos vibrar es comunicar las neuronas del cerebro. Entre ellas mismas. Ahí está. De una forma lenta, que es el que se asocia al sueño, ¿no? Cuando nosotros estamos dormidos, vibramos en delta, ¿no? Después tenemos el zeta, que es el que se produce también cuando estamos en el sueño, pero cuando estamos en un estado de relajación profunda, en el cual también estamos en un proceso creativo, es decir, los niños cuando juegan vibran en zeta, el artista cuando crea vibra en zeta, ¿no? El músico cuando crea, también al final es un artista, vibra en zeta, ¿no? Es decir, cuando haces un viaje chamánico o haces una meditación que evoca, ¿no?, estás vibrando en tu cerebro en zeta. Es posible, ¿no?, que cuando haces viajes largos también estés vibrando en zeta, ¿no? Hay momentos de reflexión profunda, creatividad. Ahí está. muy... Puede ser, porque ahora te explico, porque muchos ritmos se solapan, ¿no? Entonces, ahí estamos y ese ritmo zeta es el ritmo, digamos, predominante del estado de flow, en el cual el nervio vago está
súper poderoso y estás muy tranquilo, muy a gusto, ¿no? Y hay otra pregunta aquí dentro de tu misma exposición. ¿Es posible estar vibrando en Z, en esa parte creativa, a la vez que estás en modo lucha o huida, en modo ejercicio físico? Porque has mencionado la palabra flow en muchos momentos, en trabajo aeróbico, sobre todo, que estás también en ese punto. Claro, ¿no? aquí pasan dos cosas. Primero es que hay partes del cerebro que pueden estar vibrando en uno y otras que pueden estar vibrando en otro, ¿no? Puedes tener una parte que esté vibrando en Z y otra que esté vibrando en gamma, por ejemplo. Eso es lo primero. Y después lo siguiente, efectivamente, hay siempre un cóctel. Es decir, siempre hay un cóctel en el cual, por ejemplo, cuando tú estás haciendo ejercicio físico, estás vibrando en beta, ¿no? Que ahora de esa vamos a hablar ahora y por eso es tan interesante. Pero claro, estás vibrando en beta con un fuerte componente también de otras zonas en alfa. Y en Z, ¿no? Es decir, cuando tú estás, por ejemplo, en ese tremendo estado de flow, hay partes de tu cerebro que están vibrando en Z, por supuesto, ¿no? Después tenemos otro más alto, que es el alfa, que es el estado de meditación. Es decir, cuando hablo de meditación es ese estado en el cual está calmado, ¿no? Lo que denominaban los estoicos como la ataraxia, ¿no? Está calmado, pero con foco, con concentración, está centrado. Es decir, está en lo que tienes que estar. Y ese es un estado muy interesante también. Ahí es cuando eres productivo. ¿Puede no, ser? No necesariamente, es decir, puede ser muy productivo, pero es un estado ideal para ser productivo, efectivamente. Es ese estado en el cual estás con mucho foco, estás sereno, pero muy atento, pero sin estar nervioso. Sin ¿no? estar alterado. Ahí ¿no? está, efectivamente, porque cuando ya empezamos a pasarnos un poco de vueltas, es ese ritmo beta. En el alfa, por ejemplo, ¿en qué momento del día estás ahí? Quizá en el pico de la mañana, donde el cortisol está elevado, pero estás haciendo tus tareas del día a día, del trabajo, estás sacando... Sí. Lo ideal sería que la mayor parte de tu día estuvieses en alfa. Eso sería lo ideal. Te quiero decir, con momentos Z, lo ideal sería, como ya decía Aristóteles, la virtud está en el término medio, ¿no? Y ahora voy a ir ahí porque voy a decir solo los otros dos ritmos, ¿no? Por encima del alfa está el beta, que es un ritmo de más activación, ¿no? Es un ritmo en el cual lleva tu cerebro a más vueltas, pero ya hay cierto estado de agitación. Ojo, que es fisiológico y que no pasa nada. El problema es cuando se van de madre. Y por encima del beta está el gamma, que es el estado mental cognitivo superior, es decir, cuando estás aprendiendo algo y estás estudiando muy intensamente, tu cerebro tiene que tener un componente gamma, ¿no? Cuando estás pensando muy mucho sobre una resolución de un problema, tu cerebro tiene que estar vibrando en gamma, obviamente con esa parte alfa que le dé el centro, ¿no? Decimos, todo es como una ensalada en la cual le vas poniendo los diferencia es la frecuencia de vibración, efectivamente, ¿no? La frecuencia de vibración, la rapidez con la que comunica una neurona con otra. Y la gamma es la más rápida. La más alta de todas, efectivamente. Ajá. Entonces, y ahí ahora después, por ejemplo, podemos hablar de los ritmos binaural, que es una cosa muy interesante al respecto, ¿no? Entonces, cuando tú estás, lo ideal sería que tu cerebro estuviese vibrando la mayor parte del tiempo en alfa, con componentes de otro. Es decir, yo estoy en mi centro, estoy centrado, pero necesito un plus. Pues entonces mi cerebro está en alfa, pero con un plus de beta. Pero también necesito a lo mejor en ese momento, cuando estás, por ejemplo, jugando un partido de baloncesto, necesito estar concentrado, necesito estar en beta porque necesito estar también agitado, pero necesito ese momento de creatividad, de imaginar el pase que nadie ve o el lanzar el triple donde nadie pensaba que lo podía lanzar. Ese es el punto Z, ¿no? ¿Y eso lo sentimos los demás? Es decir, si tú estás en alfa ahora mismo, ¿yo puedo percibir tu estado, tu vibración alfa? Es muy interesante eso, efectivamente, como se sabe que sobre todo cuando una persona está hablando, la persona que está recibiendo esa conversación, su cerebro tiende a mimetizarse con el ritmo en el que la otra persona está hablando. Por eso hay veces o hay determinadas personas, su discurso hace que te encuentres muy bien y hay otras determinadas personas que su discurso hace que no te encuentres, digamos, tan bien, ¿no? Claro, ahí también entran en juego tus creencias sobre el tema que se esté hablando, pero sí. Por ejemplo, en un contexto de una casa familiar, padre, madre, hijos, donde padre y madre tienen una relación tóxica, una relación donde predominan también una serie de ondas cerebrales que suelen ser más relacionadas al estrés, al caos, a la preocupación, los niños van a aprender que ese tipo de frecuencia es la habitual y por ende también van a vibrar los niños ese tipo de frecuencia habitualmente. Quizá también puede estar hasta relacionado con la enfermedad, ¿no? Claro, al final ahí tenemos, ¿no?, el famoso
ACE Score, ¿no? Que ACE son las siglas de experiencia adversa en la edad temprana, pero en inglés, ¿no? Adverse Childhood Experience, ¿no? Entonces sabemos que aquellos niños y niñas que viven en contextos de tremendo estrés en los primeros años de su vida, después en la edad adulta son más susceptibles a padecer trastornos de estrés, pero también enfermedades cardiovasculares y enfermedades incluso neurodegenerativas. Al final nuestro cerebro se moldea en esos primeros años de vida, en esos 1000 primeros días desde que nos concibe y en esos 5 primeros años. Entonces ahí gran parte de las conexiones que genera tu cerebro, que es cómo se va a comunicar, van a estar cableadas de una forma o de otra, ¿no? ¿Y cómo nos gusta percibir al otro en general, de forma inconsciente? ¿Qué es lo que más, digamos, cuál es la energía que más le atrae al cerebro de una persona de la otra? Si yo estoy aquí sentado contigo y tuviéramos que realizar un estudio de cómo yo estaría más a gusto, cómo mi cerebro estaría disfrutando mucho más de una energía, de una vibración tuya, ¿cuál sería? A ver, aquí... Si es que, bueno, te estoy haciendo una pregunta que claro, evidentemente puede ser que no, claro, no sepas ahí está, contestar. Efectivamente, claro, aquí es eso lo primero, es decir, yo no te la sabría contestar. Lo segundo es teorizar, ¿no? Y obviamente las frecuencias en las que inducen un estado de más bienestar, ¿no? Son esas frecuencias alfa y zeta, ¿no? Entonces, es decir, si estás ahí, estás en ese momento de flow, en ese momento de estar a gusto, ¿no? Es decir, cuando tú estás a gusto, ¿no? Estás en ese alfa y en ese beta, perdón, en ese alfa y en ese zeta. Otra cosa es que necesitas también un plus de euforia, ¿no? Que ahí también entraría el componente beta. El problema que hay aquí también, ¿no? Son dos cosas, con el que ahora voy a entrar ahí, pero la historia con el beta es que el beta se asocia, ¿no? Al cortisol y a la adrenalina. Entonces el problema que tenemos es cuando todo el día nuestro cerebro está en beta sin motivo alguno, es decir, porque estar en beta sería muy interesante si está, pues, jugando un partido de fútbol, está haciendo actividad física intensa, ¿no? Está desempeñando algo en el cual tu cuerpo necesita actividad. Pero, por ejemplo, estar en beta cuando estás en un atasco, ¿no? O cuando estás en tu trabajo haciendo el mismo trabajo de todos los días y lo que te lleva a ese beta es el, digamos, el mal rollo, para que me entiendas, externo. Ese es el problema que hace que el cerebro se pase de vueltas, ¿no? Y cuando el cerebro está en ese beta continuo es muy erosivo para el cerebro y son las ondas que se asocian al estrés, ¿no? Eso lo primero. Y después lo segundo es que también interfiere ahí mucho, y volvemos otra vez a lo de antes, ¿no? Ese componente de somos las historias que nos contamos y cómo nosotros percibimos el ambiente en el que estamos, ¿no? Eso es muy importante porque, por ejemplo, el ritmo beta yo no lo he medido ni tengo estudios al respecto, pero estoy seguro que si tú y yo ahora nos montamos en una montaña rusa, tu cerebro va a estar vibrando en beta, pero sin embargo te vas a encontrar estupendamente. ¿Por qué? Porque es un beta buscado, ¿no? Y estás en ese contexto de euforia y en ese le estás dando un componente, digamos, positivo a aquello que te está ocurriendo. Al final, la diferencia entre estar en una montaña rusa y sufrir un ataque de pánico es solo el componente que, digamos, el significado que tú le estás dando a. Es decir, porque si tú miras parámetros, tu cerebro va a vibrar en beta, tu corazón va a estar disparado, la adrenalina se te va a salir de las nubes, tu corazón, todo va a estar ahí. Pero el componente que tú le estás dando, la historia que tú te estás contando en ese momento es la historia de esto lo estoy disfrutando, ¿no? Y eso es algo muy importante. Y, por ejemplo, cuando estás triste, también, porque si estás triste, incluso también hablas en tu libro de los momentos en los que lloras y cómo eso supone una descarga también emocional para el cuerpo. La tristeza también se asocia a estrés, o puede ser el punto en el que uno llega cuando tiene un montón de problemas, ¿no? Pero es muy diferente ese escenario a un escenario caótico, un escenario de ira, de rabia, de problemas en la otra respuesta animal, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de vibración? Se dice que vibras bajo cuando estás triste, cuando estás chof. Vale. Sí, hoy vibras bajo. Sí, ya. Lo que pasa es que eso, digamos, es salirte de... Eso ya no tiene nada que ver. Efectivamente. Vale. Es decir, eso se basa, ¿no? En esos estudios, no podría decir que serían los más que estudios.
serían hipótesis, ¿no? Sería el camino, digamos, de elucubración basado en su experiencia como psiquiatra y psicoterapeuta de muchos años del doctor Dawkins, ¿no? Que ya siempre confundo si es Richard o David, ¿no? David Hawkins. Ahí está, ¿no? Joder, ahora no Sí. me sale el nombre. De- Es un libro que de dejar ir, efectivamente. Ujú, Ahí está, sí. el doctor Dawkins. Hawkins. Eso, Hawkins. Es que siempre los confundo, ahí está. Pues claro, él habla, ¿no?, de esos estados de la vibración, ¿no?, más superior, pero Sí. eso es diferente, es decir, eso tú no puedes testearlo en el cerebro, que haya estado, vibra más bajo, más alto en función. Eso, digamos, Esto es otra cosa ahí está, diferente. ¿Cómo se efectivamente. llama la terapia esta que utiliza kinesiología, ¿no? Mide precisamente estos niveles de vibración o niveles de conciencia, porque una cosa es nivel de conciencia y otra cosa es vibración, Sí. ¿no? Ahí está, sí, porque claro, también cuando tú hablas de la kinesiología, ellos también ahí incorporan la vibración, digamos, electromagnética de todo el cuerpo, no de los ritmos con los que comunican las neuronas. Entonces, claro, es un tema... Y el nervio vago actúa aquí como catalizador de las ondas. Efectivamente, por supuesto. Nervio vago hace dos cosas, ¿no? La primera de ellas es recoger información del cuerpo, transmitírsela al cerebro para que el cerebro actúe en consonancia. Por eso te decía que, por ejemplo, si el nervio vago percata que tus niveles de glucosa están disparados, que tienes una alta concentración de tóxicos en tu cuerpo, o que tu musculatura, que tu cuerpo no está sano, le va a mandar a tu cerebro un mensaje al cual el cerebro va a responder en consonancia, es decir, va a responder mandando una señal de estrés. Esto no va bien, hay que cambiarlo, ¿no? Eso lo primero. Pero después, el nervio vago también es el que se encarga de orquestar la respuesta parasimpática en nuestro organismo, es decir, de bajarlo y de llevarlo a la calma después de un evento estresante. Entonces, ese brazo, digamos, ejecutor, es la batuta que la guía el director de orquesta de nuestro organismo, que es el cerebro, y que marca el compás de nuestra salud. Entonces, nuestro nervio vago es el que se encarga, ya te digo, de bajar el pulso, la frecuencia cardíaca, relajar nuestra musculatura, es decir, llevarnos a un estado de tranquilidad después de la tormenta. El problema que tenemos es, y efectivamente, lo que tú bien has dicho es que esos ritmos a nivel cerebral, el nervio vago los transmite al organismo, ¿no? Sí es cierto que aquí el nervio vago, digamos, es la autovía de comunicación, sobre todo de los ritmos parasimpáticos, porque también tenemos el sistema nervioso simpático, son otros nervios que salen de la cabeza, del cerebro, que son los que mandan ese pulso, digamos, de activación. El nervio vago es el que manda la respuesta de calma y tranquilidad, ¿no? Por eso es tan importante. Y aquí, bueno, hay dos cosas. La primera, ¿no?, que se nos fue antes, que es importante, esto, ¿qué utilidad puede tener el saber la fricada esta de esos ritmos cerebrales, ¿no? Pues hay un mecanismo que se llama el fenómeno de arrastre. El fenómeno de arrastre es que cuando tú emites, ¿no?, una frecuencia, como tú bien habías dicho antes, externa, puede hacer que la dinámica de vibración de tu cerebro cambie. Es decir, entonces, por ejemplo, ruidos estridentes, desagradables externamente, pueden llevar a tu cerebro a vibrar en beta, por ejemplo. Que ojo, que también hay música y hay sonidos binaural que son específicos para llevar a un beta de activación positiva de tu cuerpo. Es decir, y ahora te explico esto, porque hay un elemento que son los sonidos binaural que son súper interesantes, y es un tipo de sonido en el cual, y sí funciona, porque a mí esto me hace gracia, a mi mujer cuando le hablé de esto hace ya bastante tiempo, yo ya llevo siguiendo los ritmos binaurals, pues 7 o 8 años aproximadamente, ¿no? Ella decía al principio, yo esto lo uso y esto no sirve para nada. Y claro, y un día la vi y digo, claro, porque son música que está pensada para ponértela en los auriculares, porque si la pones en un altavoz fuera, no, porque es una historia, es que la música es un sonido en el cual te entra en cada oído con una diferencia de frecuencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, en el oído derecho entra a 200 hercios de frecuencia, en el oído izquierdo entra a 204. Esa vibración, que al final la música, el sonido es vibración, entra en tu cerebro y genera una interferencia de 4 hercios. 4 hercios es la frecuencia a la cual la vibración de tu cerebro se va a compasar, y 4 hercios, por ejemplo, es la vibración del nervio vago. Entonces, cuando tú pones sonido de música binaural, de ritmos binaural que estimulan a esos ritmos Z,
relajan a tu organismo. Y es muy interesante, por ejemplo, cuando quieres entrar en flow, cuando quieres pintar, cuando quieres crear, cuando te quieres calmar. Si, por ejemplo, quieres hacer una competición y lo que necesitas es elevar tu actividad en ese momento, puedes usar los ritmos beta. Si quieres estar concentrado, puedes utilizar ritmos alfa. Eso hay, te quiero decir, en Spotify hay muchas... O sea, tú pones en Spotify música para ritmos beta. Ahí está, sí. Y te aparece. Ahí está, efectivamente. Normalmente, como Spotify ya sabemos que es yankee, bueno, sajona, pues tienes que poner, si pones binaural beta, binaural beats, por ejemplo. Beats porque son pulsos, latidos, ¿no? O pones Z, que es T-H-E-T-A, Z binaural beats, y te van a salir. Yo, por ejemplo, en el libro del nervio vago he puesto 2 códigos QR con enlace a esos ritmos para que los puedas tener en ese momento. Sí, los he visto. Y eso pasa también, por ejemplo, con la música de percusión suave. Es decir, por ejemplo, los tambores chamánicos, la cadencia del tambor chamánico es pum, 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 pum. Te lleva a un estado, ¿no?, que se denomina de elevado de conciencia, te lleva a un plano mental superior, similar al que cuando tomas psilocibina, por ejemplo, o cuando tomas ayahuasca, con la ventaja de que no hay nada externo que guíe a tu cerebro, ni que tú puedes salir de ese estado cuando quieras, ¿no? Pero ese ritmo chamánico, al final lo que induce en el cerebro es esa respuesta de estimulación del nervio vago. Por eso yo los ritmos chamánicos es algo que recomendaba hace muchos años, cuando solo era fisioterapeuta, entiéndeme, cuando la mayor parte de mi actividad profesional era la fisioterapia. Yo había estudiado, porque al final de mi vocación a la hora de estudiar es cómo podía mejorar a mis pacientes de más vías distintas, había visto que la música chamánica tenía beneficios para el dolor crónico. Y yo dije, ¿por qué? Porque estimula al parasimpático. ¿Pero por qué estimula al parasimpático? Porque induce esos ritmos Z. Entonces fue cuando yo a mis pacientes empecé a recomendarles que escucharan tambores chamánicos para reducir el dolor crónico. Fíjate que yo cuando entreno en general entreno, pero cuando entreno con Club Bells, que tú ya los conoces, hasta ahora entrenado me ponía cualquier música. ¿Qué música te pones? Cualquiera. Y un día en un antifrágil me dio por poner música vikinga, que son tambores también. Claro. Creo que tiene una similitud total. Igual, efectivamente. Tío, es una locura lo que pasa en el organismo, en el cerebro, en la vibración, en cómo te sientes, pero te hablo de 10 segundos después de darle al play, ¿eh? Claro. Te pones a mover los claves, entras en una meditación profunda, en un movimiento. Por eso te decía antes que si cuando uno hace ejercicio, que eleva las pulsaciones, que está en un estado simpático, puedes estar en una vibración relacionada a la meditación. Que has dado en el clavo y yo quería que no se nos puede ir a este podcast sin hablar de esto, porque esto es súper, súper interesante. La historia no es el ejercicio que haces, sino desde dónde haces el ejercicio, ¿no? Es decir, mira, por ejemplo, pasa con el yoga, y ahora entramos en el tema Club Bell, ¿no? Una de las grandes cosas por las que me siento muy orgulloso de mi libro es por las conversaciones tan interesantes con personas tan interesantes que he tenido para llevarlo a cabo, ¿no? Y hablando con Ramiro Calle, una de las personas más sabias de nuestro país, ¿no? Y ha sido el gran instaurador del yoga y de la filosofía yógica aquí en España. Él decía, es que el yoga, si no lo haces conectado con el movimiento, no estás poniendo todo lo que eres en eso que estás haciendo en ese momento, son solo posturas acrobáticas, es una clase de estiramiento, de stretching, ¿no? Y eso es algo que tú has dicho perfectamente. Es decir, cuando nosotros nos conectamos con el ejercicio que estamos haciendo y nuestro cuerpo está ahí, en ese momento presente, se genera una cosa mágica, ¿no? Y es que nuestro cuerpo se sincroniza con nuestro cerebro gracias a una parte del cerebro que se llama la ínsula, ¿no? Y la ínsula es una zona poderosísima porque ahí radica, por ejemplo, nuestra imagen subjetiva de nosotros. Por eso, cuando nosotros hacemos ejercicio físico, mejora nuestra imagen sobre nosotros mismos, independientemente de que mejore nuestra condición física. Es decir, todo el mundo tiene que haberse dado cuenta, si no, yo es que soy aquí más prepotente que nadie, pero que tú te pones a entrar a una sesión de ejercicio duro y, joder, te miras después al espejo y te ves más guapo. Y dices, y esto es imposible porque en una hora de ejercicio mi cuerpo no ha cambiado, pero te ves mejor a ti mismo. Y eso es porque tu ínsula se ha cargado, digamos, de
información valiosa, ¿no? Con eso a lo que yo voy, la ínsula es una zona poderosísima cuando hablamos de dolor crónico, de depresión, de ansiedad. Es una zona muy interesante por eso, ¿no? Para llevar a tu cuerpo a la calma, pero esa calma centrada. Y la ínsula se hackea, ¿no? Por ejemplo, con las técnicas de respiración del método Wim Hof, las técnicas de hiperventilaciones con apnea son muy potentes, todo lo que es la hipoxia intermitente para resetear la ínsula. Pero si hay algo que la resetea, es el movimiento consciente. De ahí todo el core de investigación del doctor Peter Levine, ¿no? De lo que es la somática, ¿no? El movimiento somático, la experiencia somática. Yo en el libro, por ejemplo, hablo de masajear tu cuerpo, de determinadas posiciones de tus manos en tu cuerpo con conciencia, pero eso es lo que consigues cuando tú coges una Clubbell y la mueves, porque la Clubbell tiene una ventaja muy poderosa, que es genial, y es... Cuña comercial. Sí, efectivamente, totalmente, ¿no? ¿Qué es lo que yo decía en el libro? De hecho, tú sabes que yo hablo de ti en el libro por eso, por ese movimiento meditativo, y es que la Clubbell, si tú no te conectas contigo mismo en ese momento, te llevas un buen coscorrón. Entonces, claro, la Clubbell te hace que estés ahí, y te hace que estés ahí sintiendo tu cuerpo. De hecho, si tú no sientes tu cuerpo durante el movimiento, ni vas a hacer el movimiento bien, te vas a lesionar, y después no es que te vas a lesionar, es que te vas a impactar porque la Clubbell va a dar en tu cuerpo. Entonces, cuando tú estás entrenando con una Clubbell, estás meditando. Es decir, entonces en tu cerebro están entrando vías motoras de entrenamiento, de meditación por la ínsula. Es decir, estás generando todo lo que tu cerebro necesita para después estar en paz. Por eso yo te decía en el libro que sí, que las técnicas somáticas de Peter Levine están muy bien, que la antigimnasia está súper bien, que el método Feldenkrais está súper bien, pero es que si tú coges una Clubbell y te conectas en ese momento, eso ya para ti es tu técnica somática. Además que cuando tú utilizas una maza, un Clubbell, una kettlebell o cualquier elemento con el que entrenas inercialmente, utilizas la balística, estás reproduciendo movimientos repetitivos que emulan la frecuencia vibracional en la que en la que vives en el día a día. Es decir, tú te relacionas con el entorno a través de frecuencias electromagnéticas que tienen una descripción muy similar a la de los movimientos balísticos, que es un vaivén continuo, un vaivén. Entonces, en ese sentido, cuando uno entrena y hace ejercicios que nos han enseñado dentro del mundo del fitness, que es coger una mancuerna, subirla y bajarla, o empujarla, o hacer fuerza, que sabemos todos los beneficios del entrenamiento de fuerza, pero no hacer fuerza como tal, sino qué tipo de energía emanas cuando estás haciendo un entrenamiento de fuerza. Si tú, por ejemplo, te pones una lista de música relajante para hacer un entrenamiento de fuerza, seguramente tus ganancias en el entrenamiento de fuerza sean menores a que si te pones una música heavy metal. Al contrario, si te pones a hacer yoga y te pones heavy metal, es posible que no conectes una mierda con tu cuerpo y que hasta te puedas hacer daño, ¿no? Entonces, ¿cómo regular la música? Y no solo la música, sino el resto de elementos externos que emanan energía electromagnética, como es la luz, puede ser interesante para conseguir los objetivos que te propongas en función de qué actividad estés llevando a cabo, ¿no? Totalmente, pero totalmente, y depende de lo que quieras, o sea, efectivamente. ¿qué más cosas generan energías que podemos manejar, aparte de la luz? Sí, ahí está. Mira, hay una cosa, pero es que no quiero que porque has dado otro, digamos, tip muy poderoso, ¿no? Y es cuando has hablado de esos movimientos balísticos, de mecer tu cuerpo. ¿Qué hace una madre cuando quiere que un niño se calme o una niña se calme? ¿Qué hace? La coge y la mece. ¿Qué haces? ¿Por qué una mecedora es tan agradable? ¿Por qué los columpios nos gustan tanto, ¿no? Es decir, ¿por qué el baile? También sabemos que bailar reduce cortisol, reduce la hormona del estrés. ¿Por qué pasa todo eso? Porque el nervio vago se estimula con ese movimiento, ese balanceo. Por eso, por ejemplo, una de las técnicas más poderosas que el doctor Peter Levine habla es abrazarte a ti mismo, porque la técnica más poderosa de estimulación del nervio vago es abrazar a las personas a las que quieres, y nosotros nos deberíamos de querer muy mucho a nosotros mismos, ¿no? Entonces, abrazarte, cerrar tus ojos, tener conciencia de tu cuerpo y mecerte hacia adelante y hacia atrás. ¿Por qué? Te llamarías loco. Ahí está.
efectivamente, ¿por qué un loco o un niño con autismo hace eso? Porque la sabiduría innata de su cuerpo le está pidiendo a ese cerebro que se calme. Y el cuerpo está tratando de calmar a ese cerebro que se ha ido de vuelta. Por eso hacen esos movimientos, Víctor. ¿Por qué una persona, digamos, por qué un loco grita o por qué un loco repite muchas veces las mismas palabras, casi como un mantra? Porque cuando el cuerpo está intentando regular a esa cabeza, cuando tú emites y repites algo rítmicamente, estás generando una vibración a nivel de la garganta que estimula a tu nervio vago. Por eso esa es la sabiduría innata. Porque un perro, después de estresarse, por ejemplo, yo solo veo a diario, mis perros, ya no solo para desestresarse, sino, por ejemplo, si hay unos cohetes, ahora estamos grabando en Navidad, ¿no? Y hay cohetes, ¿no? Eso típico, ¿no? Tan gracioso, ¿no? De celebrar las cosas con esos cohetes que quien tiene animales sabe lo muy nocivo que es para ellos. Mis perros en ese momento, cuando escuchan un cohete, ladran para soltar la tensión, es decir, generan movimiento, pero después se sacuden. Es decir, sacudir, ¿no? Sacudir tu cuerpo, sacude tu mente y suelta todo el estrés. Pero también eso sirve para prepararte para el movimiento. Yo con mis perretes, cuando salgo a correr con ellos, lo primero que hacen por la mañana es, antes de salir, y están súper nerviosos porque van a salir, primero pandiculan, es decir, se estiran. Estirarte, el típico estiramiento, el estirar y el bostezar, es también una respuesta de equilibración del tono de nuestro cuerpo. Es decir, es sabiduría innata que tu cuerpo pone a tus pies para regular tu sistema nervioso. Es decir, se estiran, bostezan y se sacuden y ya dicen, papi, vámonos a correr. Han reseteado todo su sistema nervioso. Y eso, el problema que tenemos es que con los condicionamientos sociales en los que vivimos, toda esa sabiduría innata se ha quedado enterrada en unas normas absurdas que nos dicen que bostezar en público o estirarnos está mal visto. Es decir, estamos coartando la sabiduría de nuestros genes, ¿no? Y tú lo has dicho. Por ejemplo, la luz solar es un elemento también súper interesante, pero también es súper interesante. Ya sé que vamos a ir terminando porque ya, como siempre, va a ser el podcast. Cuando vine a grabar era más largo. ¿Cuánto tiempo llevamos? Y este va a ser el súper más largo. Bueno, tienes que superar 3 horas, ¿eh? Bueno, entonces ¿Tienes vamos hambre, superbién. Antonio? Yo ya me estoy alimentando hablando contigo, Víctor. Hombre, entonces con eso está más que de sobra. Y lo que te quería decir es que, por ejemplo, otro estímulo que cambia la vibración del cerebro muy, muy, muy interesante son los retos térmicos, ¿no? Tanto la sauna como la ducha de agua fría. Y mira, aquí hay una cosa muy bonita, ¿no? Porque, bueno, primero, la sauna y la ducha de agua fría tienen un efecto muy interesante en nuestro cuerpo, y es que son estresores que nuestro cuerpo comprende. Es decir, nuestro cuerpo está perfectamente preparado para, después de estresarse, relajarse. Siempre y cuando sea un estresor que tu cuerpo comprende. Es decir, tu cuerpo no entiende que un papel que viene escrito en el cual pone Euribor ha subido un 2%, eso sea para ti una amenaza, porque es un papel y es tinta. Dice, esto no me puede dañar. Tu cerebro no entiende que por estar metido en una caja metálica que está rodeada de otras cajas metálicas que nosotros llamamos coche, en un entorno seguro en el que no te pasa nada, que eso sea un estresor. Por eso tu cuerpo no sabe relajarte ni sacarte de ahí. Sin embargo, tu cuerpo sí sabe lo que es el frío y sabe lo que es el calor. Y sabe que ante el frío y el calor se tiene que estimular porque era un peligro al cual nuestro cuerpo se tenía que adaptar y tiene que generar una serie de respuestas. Y sabe que después, pasado ese estímulo, toca relajarse, ¿no? Entonces, por eso, una ducha de agua fría es algo que al principio te activa un montón y te sube de revoluciones, pero después te calma y te relaja. Entonces, por eso, si por ejemplo tú quieres darte una ducha de agua fría para entrenar, date una ducha de agua fría y entrena rápido. Porque si te da una ducha de agua fría y pasa media hora hasta que entrenas, vas a ir más calmado de lo que querías. Porque al final, cuando tu cuerpo después de una ducha de agua fría recupera y te relaja. Con la sauna pasa exactamente igual. La sauna, cuando tú entras en una sauna, ¿qué le pasa a tu corazón? Tu
corazón empieza a latir de una forma brutal, se empieza a acelerar el pulso respiratorio, todo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo lo percata como una amenaza y tiene que trabajar para termorregularse y activa el simpático, activa todos los ejes de estrés para hacer eso. Después, cuando sales de la sauna, tu cuerpo se calma y te da esa sensación de paz. Pues aquí es donde yo iba. Los japoneses, y esto me encantó, lo descubrí estudiando para el libro, describen un estado al cual denominan como totonú, que es el estado de felicidad intensa pero breve que se adquiere después de haber tomado una sauna y un baño de agua fría. Y muy curioso, estos neurocientíficos japoneses midieron la vibración del cerebro. ¿Y sabes qué hacía el cerebro cuando estaba en el estado totonú? Vibraba en un ritmo limítrofe entre las zeta y las alfa, es decir, estaba vibrando en zeta, pero en un zeta alto. Es decir, era un estado, estaba estimulando al nervio vago de una manera poderosísima, ¿no? Y entonces es algo muy, muy curioso, por el cual sabemos que ese estado de sauna más baño frío tiene muchos efectos beneficiosos a nivel de hormesis, todo lo que quieras, pero de bienestar lo genera porque hackea esa dinámica de vibración del cerebro. O sea, tu cerebro está en ese punto entre alfa y zeta cuando haces baños de contraste intenso. ¿Y en qué más cosas del día a día podríamos encontrar ese tipo de expresión? Ahí. Pues mira, me ha gustado mucho porque estaba pensando... La gente quiere la pastilla, Antonio. Ahí está, efectivamente. Pero estaba pensando en eso. Bueno, ahora te puedo hablar la de la gente pastilla. Y yo, ¿eh? Ahora te voy a hablar... Yo soy la gente. Ahora te voy a hablar de la pastilla. Pero cuando me estaba hablando y en mi cabeza ha venido una cosa y justo tú la has rematado porque has dicho expresión. La escritura expresiva es terapia para el nervio vago. Y te lo he dado así como el cliffhanger para que después lo puedes poner, ¿no? Se ha quedado... Hacemos un buen reel. Se ha quedado totalmente así, ¿no? Es decir, cuando tú coges un lápiz, un papel, eso es muy importante, que sea lápiz o boli y papel, no teclado. Porque cuando tú haces una A, estás haciendo un dibujo que tu cerebro sabe que es una A. Cuando haces una B, es igual. No, cuando tú estás tecleando, para el cerebro todas las teclas son iguales. Entonces, cuando tú... Sí, por eso escribir es algo que cognitivamente es un reto. Y por eso cuando llevamos mucho tiempo sin escribir, después te cuesta trabajo escribir. Dices, se me ha olvidado escribir. Y es cierto, porque es un ejercicio... Es la expresión de la creación. Efectivamente. Entonces, el cerebro ve que estás creando algo. Ahí está. Cuando tú coges un papel, y eso te quiero decir, hay muchos libros al respecto, y te quiero decir, la psicología cognitiva se habla perfectamente de que sí hay técnicas al respecto. Tú coges y plasmas en un papel, dejas que la creatividad brote y que salga aquello que tiene que salir de tu interior, lo que sea, y escribes, estás volcando todo aquello que te preocupa aquí, en tu cabeza, en el papel. Y eso es una manera también de estimular al nervio vago de una forma súper, súper, súper poderosa, ¿no? Lo que pasa es que nos van a hacer caso pocas personas, ¿eh? Sí. Bueno, yo espero, ¿no?, que al final en el libro, el primer capítulo del libro, hago un alegato, ¿no?, a los locos y a los inadaptados, y creo que somos una tribu que vamos creciendo cada vez más, y es cierto que seremos pocos, pero cada vez está creciendo. Entonces yo creo que va a haber mucha gente que nos va a hacer caso, que se va a animar y que va a salir de la caja, ¿no? ¿Cómo se dice, Víctor? Yo le digo un poquito así más fuerte, yo digo desbordar la puta caja. Efectivamente. Desbordar la puta caja. Por eso también ha sido otro cliffhanger de esto que te he dejado ahí, ¿no? Están desbordando la puta caja y nos van a hacer caso. Pero lo que tú decías, ¿no? Pastilla, ¿no? Y lo has dicho. Es cierto que existe una pastilla, por decirlo de alguna forma, que creo que es de los pocos suplementos de los que hablo en el libro, ¿no? Bueno, por ejemplo, sabemos que el magnesio es muy interesante porque el magnesio calma, baja de revoluciones al cerebro. Entonces, el magnesio sería interesante. Pero, mira, hay un componente, un aminoácido, que es exclusivo del té verde, que es la L-teanina, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, hablo en el libro como uno de los ejercicios también que estimula mucho al nervio vago es el ejercicio interválico de alta intensidad. Sabemos que esos ejercicios a los cuales tú vas al máximo y después, durante un corto periodo de tiempo, y después tienes otro breve espacio en el cual descansas,
está llevando al simpático, parasimpático, simpático, parasimpático, y está haciendo un reset que al final termina por relajarte, resetea a esos ejes de estrés. Por eso después de hacer un Tabata te encuentras cansado, pero te encuentras tremendamente calmado, ¿no? Pues yo hago ese símil, ¿no?, con el té verde. Nosotros sabemos que yo digo que el té verde es como un hit para nuestro nervio vago, porque el té verde tiene teína, que es una molécula similar a la cafeína, que eleva, ¿no?, digamos, el pulso simpático de nuestro cuerpo, pero tiene L-teanina, ¿no? Tiene teína por una parte y teanina por otra. La L-teanina es un aminoácido exclusivo del té verde, solo se encuentra en el té verde, y es un aminoácido que cuando lo tomas, ¿sabes lo que le ocurre a tu cerebro? Que empieza a vibrar en ese ritmo bajo, digamos, bajo alfa, en esa transición entre el zeta y el alfa, ¿no? En ese estado meditativo calmado. Por eso, ¿no?, hay tanta filosofía alrededor del té, está el ritual de té. Que ojo, que ritualizar también la toma del té verde, los rituales también son unos activadores poderosos del nervio vago. Pero el té verde, como te decía, ¿no?, y de hecho hay estudios en los que se ve como después de tomar una taza de té verde de calidad, no nos sirve un té verde malo, ¿no?, puesto en una bolsita que al final te está bebiendo una cantidad de microplásticos. No, te hablo de un té verde bueno, de calidad, puesto como se debe de poner, etcétera, ¿no? Cuando tú bebes tu té verde, después ha habido estudios, esto los japoneses obviamente han medido mucho el té verde, en los cuales han dado una taza de té verde a una persona, ya no me acuerdo si era una taza, dos, X cantidad de té verde, y después lo han pasado en resonancia magnética cerebral para ver cómo iba la función de su cerebro. Y se han dado cuenta que el cerebro bajaba de revolución y que se activaban áreas similares a las meditativas. En cambio, la teína se asocia a actividad, ¿no? Claro. A estar más despierto. Claro, por eso, porque el té verde lo que tiene es, te va a activar con la teína, pero te va a calmar con la teanina. Por eso al final genera ese equilibrio, ¿no? Es lo que yo te decía, como ese hit para tu nervio vago que te va a calmar en ese momento. Dicho esto, hay personas que son muy susceptibles a la teína, ¿no? Hay modalidades de té verde que no llevan teína de forma natural. Por ejemplo, el té Gyokuro, por ejemplo, el té Sencha, tienen poca cantidad de teína y tienen mucha cantidad de teanina. Pero fuera de eso, sabemos que podemos tomar la L-teanina como suplemento, ¿no? A mí nunca se me olvidará, y lo digo en el libro, en un congreso en el cual yo asistí hace unos años en Nueva York, ¿no? Y venía una de las psicoterapeutas más importantes de Nueva York, ¿no? La doctora Albina, no me acuerdo ahora del apellido, pero perdón porque me tendría que acordar, pero bueno. Esta señora hablaba, y nunca se me olvidará, porque vino a hablar por cómo modular, digamos, el sistema nervioso. Y ella decía que uno de los el suplemento que más prescribe en Nueva York es la L-teanina, ¿no? Porque la L-teanina calma a tu sistema nervioso, pero sin sedarte, es decir, te da esa sensación de centro que necesitas, ¿no? Esa sensación de calma mental, pero con actividad que necesitas, ese proceso en el cual estás creativo, estás calmado, pero no estás sedado, ¿no? Y ella decía, no a tono de broma, bueno, una de las ventajas también que tiene la L-teanina es que funciona muy rápido desde que te la tomas. Tú tomas la L-teanina y a los 10 minutos de habértela tomado ya empieza a calmar a tu cerebro. Ella decía siempre que jamás se sube en el metro de Nueva York sin antes haberse tomado un complejo de L-teanina, ¿no? Sí, porque buscamos, habitualmente necesitamos sentir los efectos de un suplemento para saber que estamos invirtiendo bien nuestro dinero en él. Porque se sabe que el magnesio es muy bueno, porque nos lo dice Antonio Valenzuela y Sari Arponen, en cambio me lo tomo y bueno, sí que es cierto que uno descansa mejor, pero no es tan evidente, ¿no? En este caso la L-teanina la sentimos rápido, ¿no? Claro, efectivamente, también depende mucho del nivel de partida que pase, obviamente lo que decimos. Si llevas sin dormir una semana, has comido mal, has tenido la bronca de tu vida con una persona muy importante para ti, ahí a lo mejor la L-teanina, por mucho que te tomes todo el bote, pues no te va a solucionar los problemas de tu vida, ¿no? Muchas veces queremos tomar pastillas cuando lo que tendríamos que tomar son decisiones. En ese aspecto no va a ser milagrosa, pero sí es cierto que es un componente muy, muy, muy interesante. Yo, por ejemplo, cuando voy a meditar,
algunas veces, no siempre, tomo L-teanina para entrar. O, por ejemplo, me ha pasado muchas veces cuando he tenido que ir a dar una conferencia, a dar una charla y me he notado que voy más pasado, estoy un poco nervioso, me tomo un complejo de L-teanina para, digamos, estar más centrado en ese momento. Es decir, al final la ciencia, la evidencia y la tecnología está para ayudarnos en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, pasa, como me decías, ¿no? Con las lámparas de luz roja, que yo sé que tú ahora estás muy on fire con ellas, ¿no? Sabemos que la fotobiomodulación, esa luz roja, a lo mejor es la punta del iceberg, ¿no? No va, pero sí es cierto que tiene su beneficio a nivel de activación mitocondrial, pero también de estimulación del nervio vago. Sabemos que cuando tu cuerpo, tu piel recibe esa luz roja, infrarroja en este caso, luz terapéutica, estimula la liberación de serotonina, que la serotonina estimula la activación del nervio vago. Pasa igual que cuando te dan un masaje. Cuando tú das un masaje, al final la piel es un órgano endocrino. Cuando tú estimulas la piel como en este caso radiación infrarroja, o con un tacto gentil, un tacto, digamos, terapéutico, es también muy estimulador del nervio vago. Claro, la acumulación de estímulos puede ayudarte a que cada vez estés mejor, que busquemos esa paz, esa incluso felicidad. El otro día comentábamos antes que yo hacía una publicación hablando sobre un suplemento que yo tomo, que a mí me está cambiando la vida, digamos que es el 1% más que está terminando de desbordar el vaso. Y mucha gente me pedía la referencia para tomarse lo que era la melena de león. Yo tomo melena de león, que es un hongo, una seta, ¿no? Y siento efectos muy rápidos, siento mucha lucidez mental, siento mucha calma, siento alegría, siento felicidad. Es la descripción literal de la felicidad, pero tengo claro que si no descansara bien, pues tampoco me iba a ayudar del todo, si no hiciera ejercicio, si no hiciera mi autotrabajo de enfrentarme a mis problemas, pues bueno, todo lo que hace que la melena de león sea el 1% que acabe desbordando ese vaso, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son para ti, aparte de la L-teanina, cuáles son, digamos, las ayudas externas que pueden suponer un empuje mucho más potente? Por ejemplo, como estoy hablando, ¿no? Los hongos para el cerebro se está viendo que tienen efectos muy potentes, incluso para la neuroplasticidad, ¿eh? Pero bueno, tampoco hay demasiada ciencia detrás de esto. ¿Qué sabes sobre eso? Es que me río porque... Yo ya ando con pies de plomo. Tú sabes cuál es mi opinión al respecto de la ciencia. Por eso me río, pero te quiero decir, me río porque eso no es cierto. Sé que no parte de ti, te quiero decir, la historia lo podemos decir off the record, ¿no? Off the record no, lo va a escuchar la gente, pero tú has recibido. Y ahora después te voy a hablar también del hate, una cosa que el otro día pensé mucho en ti, leyendo, como no, a Borges, y ahora te lo digo. Y si no te lo digo, te imaginas que te lo digo después off the record y toda la gente se queda diciendo, ¿qué le iba a decir? ¿No? Pero que con el tema de la melena de león y de los hongos, las setas tienen un core de evidencia científica muy grande. Te quiero decir, por supuesto, con estudios muy serios, con estudios de implicación. Es decir, hay estudios tan interesantes incluso de determinadas setas como el Coriolus versicolorus tratando pacientes oncológicos y dentro de la terapia coadyuvante del cáncer, ¿no? Es decir, hay estudios súper potentes de esos beta-glucanos de la seta en muchas y múltiples patologías. Entonces, eso no es cierto. Tienen un cuerpo de investigación muy interesante. Quería que fueras tú el que me lo corrigiera. Y la melena de león es las moléculas que tienen las erinacinas que tiene la melena de león son porque la melena de león se llama Erythrum erinaceus, entonces tiene erinacinas y otra serie de compuestos activos, están investigadas en revistas, por ejemplo, como en Nature. Yo ahora mismo estoy recordando de memoria un artículo sobre la estimulación de los oligodendrocitos, que son las células que producen la banda de mielina de la neurona. La mielina es aquello que hace es un tipo de grasa que hace que el impulso nervioso vaya más rápido, ¿no? Que cuando se daña tiene un nombre que es esclerosis múltiple, ¿no? La esclerosis múltiple, esos daños o esa alteración motora que se produce o esa alteración, digamos, de cansancio, de deterioro cognitivo que se produce en pacientes con esclerosis múltiple viene porque su propio cuerpo está atacando a esa banda de mielina. Pues sabemos que
el Ericio nerinaceus, la melena de león, estimula al oligodendrocito para que produzca esa banda de mielina. Y eso, ya te digo, es un estudio en Nature publicado, la revista bueno, de hecho en la Science Report, que es una digamos, filial de la revista Nature, pero de la revista más importante a nivel del mundo y más académica y más rigurosa. Entonces, no es cierto. Es decir, las setas son, dentro de la medicina integrativa, un aliado súper potente, y la melena de león es súper interesante, por ejemplo, en pacientes con Alzheimer, con Parkinson o con la esclerosis múltiple. Esto me lo preguntan mucho, que sí, para personas enfermas. Por supuesto que sí, te quiero decir, además es muy segura. Dicho eso, te quiero decir, contactar con su profesional, con su médico de confianza, para asegurar que no hay ningún tipo de interacción, pero es una molécula tremendamente beneficiosa. Con su pseudomédico. Ahí está. Y dicho eso, lo que te quería decir, ¿no? Con respecto de, y ahora después entramos en lo de las otras estructuras, en lo de los otros, por ejemplo, elevadores de la acetilcolina, que podemos ir por ahí para que la gente también lo entienda y tenga también algunos tips interesantes al respecto, ¿no? Sí, que además tengo polémico ese tema ahora, vale, con el huevo. Pues ahora hablamos si quieres sobre el huevo. Pues mira, Borges hacía Vete poniendo unos huevos ahí en la sartén. Hacía algo que hablaba en una conferencia, era muy interesante, y hablaba de lo híbrido. Y cómo lo híbrido genera disconfort y genera miedo y genera odio en todas las poblaciones ancestrales. De hecho, si tú miras, todos los monstruos eran híbridos. El minotauro, cuerpo de hombre, cabeza de toro, ¿no? Las sirenas, cuerpo de mujer, ¿no? Pero la cola de pez, ¿no? Y que todo lo híbrido, porque al final nosotros queremos polarizarnos hacia un sitio, ¿no? Es decir, cuando estás polarizado en tu sitio, eso te genera tu seguridad, ¿no? Entonces todo lo híbrido generaba eso, ¿no? Y hablando, y cuando yo escuchaba a Borges en su conferencia, pensaba en ti, ¿no? Tú que te autodefines, porque es cierto, como un atleta híbrido, y creo como un humano híbrido. Como un humano híbrido, creo que parte de lo que pasa es eso, que la gente que entrena fuerza no se siente conforme porque te ve moverte, ¿no? En el campo, corriendo, saltando, tal, y la gente que son los pros, ¿no? del long trail y todas estas cosas no se terminan sintiendo cómodos como alguien que, digamos, tiene una forma física, tiene un bíceps, ¿no? Para que nos tengamos poderoso, pueda hacer lo mismo que ellos hacen ahí, ¿no? Entonces creo que ese perfil híbrido puede generar también tensión, ¿no? Que parte de lo que a ti a veces te ocurre puede venir por eso, ¿no? Porque al final, cuando esto crezca y que está creciendo y tenga ya tu tribu súper instaurada y sea una corriente mainstream, pues no pasará. Pero ahora, ¿no? Yo creo que tal, y me acordé de ti cuando escuchaba a Borges hablar sobre el minotauro, digo, mira, Víctor es el minotauro moderno. Pero y esto venía por el tema de los hongos. Sí. Venía por el tema de la melena de león está, sí. Y la vaina de mielina. Sí. Claro. El tema híbrido había salido. Claro, sí, que no quiero perderlo. No, iba por ahí, te quiero decir, iba por ahí por el hate que tú habías recibido a la raíz de tomar la melena de león y decir que la melena de león tal, y que habían dicho que no tenía evidencia científica ninguna. Entonces, es lo que te digo, que te van a... Ahora, por ejemplo, se está diciendo que el huevo no es tan bueno porque tiene muchos índices de LDL. Bueno, se está diciendo, hay una serie de divulgadores que están, digamos que, en contra de los otros que defienden que hay que comer huevo, que es un superalimento, que es muy bueno para el cerebro, etcétera. Son dos extremos, dos polos. Y yo es que me quedo flipado, tío, porque están los que se van hacia aquí y los que se van hacia aquí, tío. ¿Por qué no nos quedamos en el medio? Efectivamente. Es como... ¿Por qué en vez de comer 10 huevos nos comemos un par de huevos hoy y mañana no comemos huevos y nos beneficiamos de todo lo bueno y no nos intoxicamos de huevos, ¿no? Efectivamente. Mira, aquí, bueno, pasan dos cosas. La primera es, porque la gente dirá, ¿y qué tiene que ver el huevo con el nervio vago, no? Eso es algo interesante al respecto. Hílalo, Antonio, hílalo. El nervio vago funciona, y ahora hablamos del huevo y hablamos de esto. El nervio vago funciona con un neurotransmisor, que es los neurotransmisores son los mensajeros químicos, ¿no? Que hacen que una neurona se
se comunique con otra, es decir, ese pulso Z que emite una neurona, hay un espacio entre una neurona y otra que es el espacio sináptico, que ahí la corriente eléctrica no va, entonces tiene que mandar a un mensajero que es un neurotransmisor, esa es la acetilcolina, ¿no? Entonces, como su mismo nombre indica, necesita colina, y la colina es un tipo de grasa, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que es un tipo de grasa esencial. Nuestro cuerpo no la puede producir. Es decir, o la puede producir, sí la puede producir, pero en cantidades muy pequeñitas. Entonces, ¿por qué? Porque durante toda nuestra historia evolutiva, el alimento preponderante en acetilcolina era muy abundante en la dieta del Homo sapiens, que era el huevo, ¿no? Entonces, hoy día sabemos que hay un déficit a nivel mundial, y de eso hay artículos en el libro. Una de las cosas por las que este libro también es tan extenso es porque es el libro el que más artículos científicos tiene. Yo no te sé decir la cantidad de artículos que he referenciado, pero bueno, ahí están puestos los artículos de los que hablo del déficit a nivel mundial de la colina. Y el problema que tenemos es que cuando nosotros pensamos, ¿no?, en relajarnos, pensamos en una valeriana, en una melisa, en una pasiflora, todo eso es interesante porque va a estimular a que tu nervio vago trabaje. Pero de nada sirve si tú tienes, por ejemplo, un albañil, ponerte a animarle, decirle, oye, pon ladrillos, si no tienes esos ladrillos, ¿no? Entonces, claro, necesitamos esa colina para generar acetilcolina, y ahí es donde viene el huevo. Entonces, yo digo la coña, ¿no?, que cuando pensamos en relajarnos, pensamos en una infusión de valeriana y quizás unos huevos revueltos, por ejemplo, con cúrcuma, porque la cúrcuma también es un estimulador del nervio vago muy poderoso, porque todos los sabores amargos y ácidos, el zumo de limón, la cúrcuma, el vinagre, la kombucha, y ahí podía yo quitarme de aquí y poner a Carmen, a mi querida Spicy Carmen, a que hablara, ¿no? Y podría ella darte aquí la masterclass. Todos ellos son tremendos estimuladores del nervio vago, ¿no? ¿Y qué ocurre con el huevo? ¿Qué pasa con el huevo? Y aquí nos daría para un podcast entero, ¿no? Mira, te voy a empezar por una parte, ¿no? Nosotros sabemos que los osos polares, o los osos cuando están hibernando, o al inicio de la hibernación sobre todo, tienen unos niveles de colesterol en sangre exageradísimamente elevados, ¿no? Pero sin embargo jamás no tienen un infarto a consecuencia de esos niveles de colesterol. Eso implica que los niveles de colesterol no tienen que ver dentro de la patofisiología de la enfermedad cardiovascular, no necesariamente. Lo que implica es que el oso tiene una vida de oso, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que si un ser humano tuviese una vida 100% humana, no importaría la cantidad de huevos que esa persona comiera, ¿no? Dicho eso, también el huevo es de los alimentos que verdaderamente menos impactan el colesterol, como lo vamos a ver ahora. Pero lo que te quiero decir... Te estás es metiendo en un buen berenjenal, sí. Lo sabes, ¿no? Sabes que ahora está el tema calentito, con el tema del colesterol y el huevo y tal. Yo te quiero decir, hay cosas en las que puedo estar más, digamos, ir como con más el freno de mano puesto, pero aquí es fisiología, te decías cómo funciona nuestro cuerpo. Es decir, yo tengo una cosa tienes claro. Ahí está, muy interesante. Mi cosa interesante es lo siguiente, es que yo no te vendo ni una membresía keto, ni te voy a vender un complejo para reducir el colesterol en sangre, ni te voy a vender una membresía de hidratos de carbono. Es decir, yo no tengo ningún conflicto con nada de lo que estoy hablando. Eso lo primero. Entonces, ni gano ni pierdo nada con lo que estoy diciendo. En realidad, lo que yo veo en la divulgación ahora mismo con este tema no es tampoco un conflicto comercial. Sí. Es más bien un conflicto con la creencia de cada uno. Sí. La creencia basada en lo que he visto en estudios. También se habla mucho de lo que los estudios... cómo interpreta cada uno un estudio, sabes que cada estudio está sesgado por quien lo financia, etc. Ahí está. Sí, te quiero decir, eso tienes toda la razón, pero la mayor parte de esos divulgadores se han creado una imagen, ¿no?, y unas creencias en pos de dónde viene su... Y aquí a lo mejor también me estoy metiendo en un jardín, ¿no? De dónde viene su mayor parte de su actividad económica. Es decir, te digo, ¿no? Si una persona desde el primer momento se ha referenciado como vegana o vegano,
le va a costar mucho trabajo salirse de ese veganismo si tiene sus habichuelas puestas en ese veganismo. No va a poder reconocer que no tiene razón en algún respecto. Y al igual los de la otra corriente, porque tienen demasiado interés en juego, ¿no? Cada uno tiene que defender lo suyo. Ahí está, efectivamente. Y dicho eso, cada uno tendrá su parte de razón, ¿no? Ahí no voy a entrar al respecto, ni tampoco estoy hablando de este tío, del otro, te quiero decir. Además, de hecho, yo en ese aspecto soy una persona un poco rara porque no estoy tan conectado al mundo de las redes sociales, aunque tengo el perfil de Instagram, por supuesto, y todas estas historias, pero que yo prefiero pasar el tiempo pensando en mis cosas que no viendo Hablábamos lo que piensan los demás. de la propiedad. Pero lo que te quiero decir con el huevo, es a donde yo voy. Aquí, por ejemplo, Darius Mossarian, que es un científico de la Universidad de Harvard, de los Mossafarian, que de los tíos más académicos que hay, científico, técnico, ¿no? Como yo digo, y perdón las personas que abracen el catolicismo, pero digo católico, apostólico, romano, para que me entiendan, ¿no? De la vieja escuela. Pues hace ya en los años 90, ya puso de manifiesto cómo al 99% de la población la ingesta de huevos ni de grasa saturada impacta en el nivel de grasa que hay en su sangre, porque una cosa es lo que comes y otra cosa es lo que hay en tu sangre, es decir, y la mayor parte del colesterol LDL, que al final no del colesterol sino de los transportadores de colesterol vienen independientes a la alimentación, y que la grasa saturada per se no generaba elevación, digamos, del perfil aterogénico de la grasa si no venía acompañada de unos altos niveles de hidratos de carbono. Es decir, para que me entiendas, Víctor, no es la morcilla que te comes la que te eleva, entre comillas, el colesterol, sino es la morcilla con el pan y con la cerveza, ¿no? Esa mezcla, lo que llaman los americanos sweet fat, es la bomba, ¿no? Esa es la distorsión del mensaje que veo entre un bando y el otro. Que unos dicen que lo que he escuchado es que efectivamente comer huevo, exclusivamente huevo, sí eleva el LDL. Ahí está. Sí, ahora aquí te voy a decir otra cosa con eso, ¿no? Pero ahora voy. Esto que estoy diciendo dice ya que la dieta keto, la dieta alta en grasa saturada sirve para todo. No necesariamente, porque hay un determinado grupo de población más pequeñito que son hiperrespondedores a la grasa saturada y que son hiperrespondedores al huevo porque tienen, por ejemplo, alteraciones, polimorfismos en el gen del receptor del colesterol LDL, o tienen polimorfismos como el ApoE4, es decir, tienen determinadas cosas que le hacen ser más susceptibles a esa grasa saturada y que elevan de forma absurda los niveles de colesterol y de triglicéridos en sangre, ¿no? Dicho eso sería preocupante. Antaño, esas personas que tenían hipercolesterolemia congénita estaban protegidos. Es decir, a 1700, 1800 estaban protegidos, tenían menos mortalidad cardiovascular. Hoy día tienen más. ¿Por qué? Porque el colesterol que va circulando en sangre, independientemente de la cantidad, pero si hay más probabilidades de que te toque la lotería, se puede oxidar con el estrés, la falta de sueño y la contaminación ambiental. Entonces, es decir, si tú vives, ¿no?, en el Himalaya, no en el Himalaya, pero tienes la suerte de vivir en la naturaleza, no estás inhalando contaminación ambiental, tienes la suerte de vivir, ¿no? Bueno, la suerte, ¿no?, que te lo has currado en ese sentido, de cuidar tu sueño, duermes como toca, estás en un nivel en el que no tienes estrés, quizás ahí no te deberías de preocupar de los niveles de colesterol. Pero si no es el caso y estás respirando el aire de una mala ciudad o tienes una noche de mal sueño, puede que esos factores, cuando coges, por ejemplo, ese virus, te quiero decir, porque ya tú has tenido historias con el baneo, no quiero ahora que te baneen la entrevista. Coges ese virus, ¿no? Te quiero decir, o coges una gripe, sabemos que eso genera un estado de hipercoagulación en la sangre, que puede hacer que tengas un infarto con todo eso alrededor. Entonces, también depende de la genética, ¿no?, de cada persona. Sí, esto me recuerda a una película que vi hace no mucho, mi memoria es horrible en este caso, tengo que tomar más melena de león, de unos indios que se mudaban a una zona donde se estaba encontrando oro y esos indios empezaban a enfermar, empezaban a tener diabetes. En cambio, los americanos blancos, con la misma alimentación, tenían un estado de salud bueno. Claro, esto depende del ecosistema fisiológico que traían los indios y la alimentación que quizá no era la más apropiada para ellos, ¿no? Sí, de hecho hay estudios. Tú miras, por ejemplo, tribus como los Yekuan y los Yanomamis, que son
tribus de la cuenca del Amazonas, yecuana más occidentalizado, es decir, se toman de vez en cuando una Coca-Cola, ¿no? O toman algún dulce, y los Yanomamis viven totalmente como cazadores-recolectores, y los perfiles de tensión arterial están muy diferentes en uno y en otro. Hay, por ejemplo, Hernán Pontser, que es un paleoantropólogo súper chulo. Me encanta, yo soy muy fan de Pontser. Él tiene estudios digamos, en los cuales va a tribus ancestrales y mide sus niveles de salud. Y ve, por ejemplo, una tribu pastoralista de Kenia, se llama los Dasanat, que es muy interesante. Y esos Dasanat, cuanto más lejos viven del mercado, más salud tienen. Es decir, los Dasanat que viven alejados de los mercados, digamos, de la zona de Kenia, ¿qué comen? Pues comen el queso, la leche y la carne de sus cabras. Los que viven más occidentalizados, el queso, la carne y la leche de sus cabras se la comen, pero parte la cambian. ¿Por qué? Pues por azúcar y por pan, etcétera, ¿no? Entonces, claro, a mayor grado de occidentalización, los perfiles cardiovasculares se alteran. Pero, te quiero decir, indistintamente con eso, cuando hablamos del huevo, el huevo sabemos que en un perfil de población eleva el LDL, por supuesto. En un perfil, no en un perfil. Ahí está. Pero en esos pacientes también les eleva el HDL, y el ratio LDL-HDL es beneficioso. Después también ocurre que en esos pacientes en los cuales le eleva el LDL, da coincidencia que genera unas partículas de LDL más grandes, y la historia no es cuánta cantidad total tiene, sino el tamaño de esas partículas. Entonces, dicho eso, si una persona es hiperrespondedora al huevo, pues lo que tú decías, no te comas 10 huevos al día. Pero los estudios, incluso en pacientes con hipercolesterolemia congénita, nos dicen que comer 1 o 2 huevos al día no tiene ningún impacto en la enfermedad cardiovascular. Ninguno. Y si lo tiene, es positivo, porque, por ejemplo, elevan una hormona antiinflamatoria que es la adiponectina. Entonces, claro, el huevo es antiinflamatorio. Y de hecho, también pasa aquí otra cosa, y es que hay mucha diferencia entre comer un huevo convencional a comer un huevo pastoreado. Y no es lo mismo comer un huevo pastoreado que se ha alimentado con maíz que un huevo pastoreado que se ha alimentado de lo que la gallina come. Entonces, claro, dicho eso, pero también voy hacia el otro lado, y que es mejor comer un mal huevo que no comer huevos. Es decir, porque el huevo es un alimento esencial. Pero volviendo al tema, que a mí me tocan las palmas y ya has visto que me pongo a bailar, el huevo es la fuente esencial de colina de nuestro organismo. Y sin colina, nuestro cuerpo no puede orquestar la respuesta parasimpática. Y si la orquesta peor. Entonces, el huevo debería entrar dentro de la dieta de cualquier ser humano. ¿Un vegano? Sí. ¿De dónde saca la colina? Pues tiene un problema, tiene déficit de colina, es decir, y debería de suplementarse con colina. Es decir, sabemos, si es cierto, que el tofu tiene algo de colina, no mucha cantidad, pero no va a ser lo óptimo, te quiero decir. Entonces, quizás una persona vegana, al igual, ¿no?, que se debe de suplementar o sería aconsejable suplementarse con omega 3 DHA, pues un suplemento de colina también sería interesante al respecto, porque ya te digo, la colina es una grasa muy necesaria. Antonio, lo dejamos aquí, ¿no? Vale. Que tenemos que comer. Solo una cosa, antes de terminar, ¿no? Venga. Porque el tema de la colina... Quería que nos contaras tu experiencia chamánica, sí. pero lo vamos a dejar para otro momento. Vale. Acepto que compren Estimula tu nervio vago, que ahí cuentas algo, ahí ¿no? Está. Sí, ahí cuento, sí, no todo, pero cuento algo bastante interesante, y cómo fue y por qué me aproximé ahí. Pero bueno, si quieres en 10 segundos te explico eso. Pero también sabemos, ¿no?, y algo muy interesante, que el huevo genera, ¿no?, son los ladrillos de construcción para generar esa acetilcolina. Seguimos con el huevo, sí. Hay plantas que estimulan la producción de la acetilcolina, ¿no? Y la planta estrella es la salvia, ¿no? Sabemos que la salvia, tanto culinariamente en forma de especia, como por ejemplo en infusión, en comprimidos si necesitas que sea de mayor cantidad, o como incluso aceite esencial inhalado, es decir, puedes poner salvia en tus manos y hacer unos ejercicios de respiración, porque la respiración diafragmática profunda, nasal, es también muy estimuladora del nervio vago, puede elevar esos niveles de acetilcolina en el cerebro. De hecho, sabemos cómo la salvia, hay estudios muy interesantes, porque la acetilcolina también es el neurotransmisor de la memoria. Como hay los fármacos que se utilizan para frenar la demencia, son fármacos que llaman procolinérgicos, ¿no? Hacen un efecto similar al de la salvia, ¿no? Y ya,
para terminar, ¿no? Pues con el tema del viaje chamánico, y solo un segundo, fue algo muy interesante, ¿no? Y fue de estas cosas que se van alineando los astros. Yo me acuerdo de la música chamánica, que yo se la prescribo a mis pacientes, llego a la conclusión de que estimula el nervio vago. Obviamente cuando voy a escribir un libro sobre el nervio vago, pienso en música chamánica. En ese momento me acuerdo que tengo una paciente, amiga mía de hace mucho tiempo, que lleva mucho tiempo diciéndome que en Granada hay una chamana que de hecho después me enteré que se había formado con un chamán, con Michael Harner, que es como el padre del chamanismo, es un antropólogo estadounidense que ha investigado casi todas las tribus chamánicas que hay a nivel mundial. Ella fue discípula directa de él y que vive en Granada. Entonces digo, esta es la mía. Contacto con ella para entrevistarla, para hablar sobre el nervio vago, ¿no? Y cómo ese tambor chamánico puede inducir al nervio vago. Entonces voy y ella me dice desde el primer momento, mira, yo de fisiología no sé nada. Yo te puedo hablar poquito por encima, pero lo que sí te puedo hablar es de filosofía. Y tal. Entonces tuve con ella una serie de conversaciones súper importantes. Pero, claro, me dijo, mira, no podemos hablar de viajes chamánicos sin que tú hagas un viaje chamánico, ¿no? Y claro, hice varios, ¿no? Que después, a raíz de esto, hablando con una gran amiga nuestra, pues ella dijo, oye, pues yo llevo tiempo tal. Y ahí fue donde nació el germen de una gran amiga nuestra con su amor por el chamanismo, ¿no? Y claro, y yo probé ese tambor chamánico cerca de mí. Yo lo había escuchado, ¿no?, en música y tal, pero claro, cuando tú notas cómo el tambor chamánico vibra en tu cuerpo, me evocó a mi infancia, cuando yo de pequeñito me encantaba la Semana Santa sin ser muy religioso, y era porque ese tambor de la Semana Santa con esa potencia resonaba en mi cuerpo, ¿no? Y claro, te das cuenta que ese tambor que hace que resuene tu cuerpo estimula de una forma muy poderosa al nervio vago, y ahí fue para mí una experiencia súper bonita, súper transformadora, porque es un viaje guiado, es como una especie de meditación guiada con esa música que te lleva a partes de ti que están ahí esperando ser descubiertas, y que cuando las descubres, ¿no?, y te pones en contacto con esa parte de tu ser, se te revelan cosas bastante interesantes que después para tu día a día te hacen pues que te tomes la vida, ¿no?, pues con otra filosofía. Sí, que hay una parte realmente científica detrás de los rituales chamánicos. Sí. Y que ya a partir de ahí tu viaje depende más de tus creencias y de tu nivel de conciencia, ¿no? Yo aquí, y ya termino, prometo callarme, me hacen mucha gracia y siempre suelo criticar, porque algo que me llama mucho la atención es que utilizamos la palabra chamanismo como algo despectivo, ¿no?, y como algo pseudocientífico al 200%, ¿no? Y ahora me hace mucha gracia al respecto. Tú coges, ¿no?, a la tribu, por ejemplo, a la civilización maya, ¿no? Entonces tú le hemos perdido el respeto a este tipo de rituales. Entonces tú miras la civilización maya, Víctor, y es muy curioso. Hacían unas pirámides que tú estás en la pirámide en Chichén Itzá, y en un extremo de la pirámide da una palmada y genera un eco que suena a un quetzal. Es decir, ¿que suena cómo? El quetzal es un ave sagrada en México, bueno, en toda la zona, en toda la cuenca amazónica también, y entonces tú das una palmada y el eco te lo resuena como el sonido que hace una ave quetzal, la pirámide, ¿no? Vale. Por ejemplo, tú estás en el campo donde se juega el juego de pelota, sí, y es un campo gigante, tú te pones en un extremo del campo, otra persona está en el otro, hablas y lo escuchas. Hay una acústica impresionante. Es decir, eran unos ingenieros brutales. Después tenían unos conocimientos a nivel de agricultura, de ingeniería agrónoma, que eran capaces de generar plantas de regadío en las que se generaban macrocultivos de cacao, de maíz, que eran capaces de alimentar a poblaciones ingentes. Es decir, y eran unos cracks, como arquitectos, como ingenieros agrónomos. Ahora, astrofísicos, es decir, te generan un calendario que es en 4 minutos se diferencia del más preciso de la NASA a día de hoy. Y ahora me dices que son astrofísicos, ingenieros, tal, pero en la cosa más importante, que era la medicina, para sanarse, no, ahí son pseudocientíficos, ahí son unos indios locos y ahí lo que hacen tal. Por favor, ¿no? Algo
de sincronía, no pueden ser, o sea, resulta que es un astrofísico, pero después es tal, ¿no? Por supuesto que dentro de su medicina habrá cosas que sean mitología, que sean creencias, pero tendrá también un core de algo basado en una evidencia empírica, ¿no? Pues claro, pues cuando tú miras en el viaje chamánico, es que ves cómo literalmente cambia la frecuencia de vibración del cerebro. Cuando un chamán toca su tambor, es capaz a su antojo de hacer que determinadas partes de tu cuerpo vibren. Por ejemplo, puede hacer, ¿no? Y eso... hay estudios que ponen cómo tocando un tambor puede hacer que vibre un hígado, por ejemplo, o un pulmón, o una parte de tal. Entonces, generaban terapia vibracional. Yo como fisioterapeuta, Carmen también te lo puede decir, los famosos ultrasonidos generan ondas de vibración para relajar la musculatura, por ejemplo. No sabemos que la vibración es terapéutica, ¿no? El clapping, el masaje, no tiene unas técnicas de percusión que relajan al cuerpo. Pues eso eran capaces de hacer un chamán. Entonces, en vez de criticarlo todo sin saber, ¿no? Pues vamos a ir viendo, ¿no? Y vamos a tomar aquello que funciona de aquellas partes. ¿Por qué crees que hemos perdido la creencia y la fe hacia este tipo de formas de ciencia, ¿no? Otro tipo de ciencia? Porque, bueno, eso es una gran pregunta, ¿no? Yo creo que siempre tenemos la tendencia de abrazar lo nuevo, ¿no? Y de ir olvidando otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Tú antes hacías flexiones y te molaba un montón y tenía mucho fondo a nivel de pectoral y ahora mañana se ponen las dominadas de moda, ¿no? Y ya solo haces dominadas y dices, yo hacía antes flexiones y me iban muy bien. No, porque como ya empecé a hacer dominadas, ¿no? Entonces yo creo que siempre intentamos sumarnos a esa ola más novedosa y siempre intentamos ir hacia adelante y no valoramos aquel camino que ya hemos andado, ¿no? Eso podría ser una. Después también tenemos todas las teorías conspiranoicas, ¿no? De que como eso es medicina gratuita y no las farmacológicas, no tal, pues quizá también tenga su parte de razón. Te quiero decir, al final creo que es una mezcla que es demasiado compleja para que Antonio Valenzuela venga aquí a saber el porqué. Antonio, yo tengo tus 3 libros, Hijos de la Adversidad, Activa tus mitocondrias, Estimula tu nervio vago. Y creo que con esos 3 libros uno tiene suficiente como para tener salud y ser feliz. Porque si has hecho el trabajo simplemente de sentarte a leértelo, es que ya tienes la voluntad y la responsabilidad de tu bienestar. Yo animo aquí, de verdad, de corazón lo digo, y sabéis que no me caso con nadie, animo a todo el mundo a que se lea los 3 libros en ese orden, Hijos de la Adversidad, Activa tus mitocondrias y Estimula tu nervio vago, porque de esa forma vas a estar mucho mejor, no solo tú, sino todas las personas que te rodean. Antonio, te deseo muchísimo éxito con tu nuevo libro. Víctor, muchísimas gracias de corazón. Yo también te deseo todo el éxito del mundo, que bien merecido te lo tienes y que en esa nueva aventura que sé ya que has dicho por ahí que vas a empezar, que seguro que será un éxito porque te lo mereces muy, muy mucho. Gracias.